Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para recorrer los pasos de Sefarad en el continente americano, en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, hemos venido hablando ya varias semanas sobre la colonia de judíos sefardíes de Ámsterdam que se instaló en Brasil y los problemas que tuvieron cuando los portugueses reconquistaron esa zona, en la zona cercana a Recife. Bueno, y también seguimos hoy con algo que tiene que ver con esto, aunque es un proceso inquisitorial que tuvo lugar en Portugal, ¿no es cierto?, con Isaac de Castro. Sí, así es. Hoy vamos a hablar del Martín Isaac de Castro, habiéndonos referido anteriormente que a mediados de junio de 1645, mientras duraba la rebelión de los luso-brasileros en contra de los holandeses, numerosos prisioneros judíos fueron enviados a Bahía y acusados allí de ser cristianos nuevos, para finalmente ser condenados. En julio de 1646, el siguiente año, junto a un grupo de prisioneros holandeses, llegaron a Lisboa también algunos judíos, donde fueron sometidos a interrogación por el Tribunal del Santo Oficio. Al respecto se sabe del proceso de Abraham Gabriel Méndez, natural de Porto, quien declaró el 5 de septiembre de 1646 ser hijo de cristianos nuevos, pero que a la edad de 12 años se embarcó hacia Hamburgo como criado de un francés, y que en dicha ciudad judíos portugueses lo persuadieron de hacerse judío. El intérprete del tribunal en tal ocasión afirmó que Méndez, además de hablar portugués, también hablaba la lengua flamenga que acostumbran a hablar los naturales de Hamburgo, la que, a pesar de ser diferente de la lengua de Holanda, es comprendida tanto por uno como por el otro. Luego, después de abjurar públicamente y de hacer penitencia, se le autorizó regresar al Brasil. Un año antes del proceso de Abraham Méndez ya se encontraba en Lisboa, detenido en las cárceles del Tribunal de la Inquisición. Otro cristiano nuevo, Isaac o Isaque de Castro, único mártir que se conoce en la historia del Brasil holandés, condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Sus padres, Cristóbal Luisa Isabel de Paz, ambos oriundos de Braganza, Portugal, y cristianos nuevos, habían emigrado a Francia, donde Isaac había nacido en 1625, en la ciudad de Tartas. Desde allí la familia pasó a Ámsterdam, convirtiéndose abiertamente al judaísmo. Fue en esta ciudad que sus padres cambiaron sus nombres y apellidos por los de Abraham y Benvenida de Castro. El mismo Isaac recibió este nombre en tal oportunidad, siendo su anterior el de José de Lis o Tomás Luis. Posteriormente viajó a Francia con el objeto de estudiar allí filosofía y algo también de medicina en Burdeos y en París, desde donde regresó a Ámsterdam para embarcarse hacia Pernambuco en 1641, permaneciendo algún tiempo en Paraíba, en Recife y en otros lugares del Brasil holandés durante más de 2 años. Por motivos no aclarados, viajó en 1644 a Bahía. En el proceso de Lisboa afirma haber huido a esta ciudad por haber cometido un crimen en Pernambuco, según una declaración de Abraham Bueno, otro cristiano nuevo, que había vuelto al judaísmo y residía en Recife en 1641. De Castro simplemente huyó a Bahía por haber contraído deudas que no estaba en condiciones de cancelar. Lo más importante es, sin embargo, que el joven de Castro ya hubiese establecido relaciones comerciales con algunos mercaderes de Bahía y estuviera dispuesto a arriesgar un viaje a lo que entonces se llamaba el país de la idolatría, expresión con la que los sefardíes de Ámsterdam designaban a la península ibérica y a sus territorios, además de ultramar. Solo poco tiempo después de haber llegado a Bahía, y a pesar de ostentar allí su condición de cristiano devoto,
De Castro fue denunciado al obispo don Pedro da Silva y al comisario del Tribunal de la Inquisición en Brasil, por personas que lo habían visto frecuentar la sinagoga en Recife, pero ya antes había sido detenido por orden del gobernador general, Antonio Teles da Silva, al suponer que podría tratarse de un espía holandés. Según el testimonio del gobernador, de Castro declaró en esta oportunidad que era un fugitivo francés, el cual hablaba muy bien el español y además otros idiomas como el hebreo, el latín, etcétera. Ratificó allí también su condición de cristiano nuevo, con lo cual se le dejó en libertad. En sus declaraciones ante el obispo de Bahía, de Castro intentó demostrar que había nacido en el seno de una familia judía en Aviñón, en Francia, y que durante sus estudios en Francia se dio cuenta de que su religión no era buena, razón por la que, como judío que había sido circuncidado en su país natal, había decidido viajar a Bahía para recibir en tal lugar el bautismo. El obispo da Silva advirtió de inmediato el ardid usado por De Castro al insistir en que había nacido como judío, pero que nunca había sido bautizado, ya que en este caso el Tribunal de la Inquisición no podía proceder en su contra. Da Silva, en consecuencia, resolvió enviarlo a Portugal, donde el 15 de marzo de 1645 quedó detenido en las cárceles de la Inquisición de Lisboa. El 22 de junio de este mismo año comenzaron las audiencias en las cuales se le interrogó sobre su pasado y en las cuales nuevamente negó haber recibido el bautismo, reconociendo sí que sus padres eran cristianos nuevos, pero que su madre durante la ceremonia del bautismo del hijo lo había sustituido fraudulentamente por otro niño recién nacido. Mientras tanto, habían llegado denuncias desde Bahía en el sentido de que De Castro había sido enviado a este puerto por la comunidad judía de Recife para enseñar allí la ley de Moisés a los cristianos nuevos, su posición que curiosamente también fue tomada en serio en Ámsterdam, donde el famoso sabio Isaac Cardoso afirmaba en un libro suyo que De Castro estaba por viajar a Río de Janeiro a ver si se podía conducir a algunos de sus parientes que allá estaban al temor divino. Influyó, además, en esta creencia del Tribunal de la Inquisición en Lisboa el hecho de que en su declaración del 28 de enero de 1647 Isaac de Castro diera a conocer los nombres judíos o católicos de 76 personas, fuera de su edad, su profesión, el lugar donde habían nacido y donde residían en el Brasil holandés, más otros datos sobre su vida familiar, datos que no podían afectar la seguridad de todas estas personas, pero que demostraban que De Castro había contado con un círculo muy vasto de relaciones en todo este territorio. Al dar por cierto el tribunal, luego de los interrogatorios, que De Castro había sido bautizado al cristianismo, trató por todos los medios de reafirmar su fe en la religión católica. De esta manera, entre 1645 y 1647, numerosos clérigos discutieron con él los asuntos de la fe, sin conseguir, no obstante, cambiar la posición del acusado, quien afirmaba estar dispuesto a morir en su religión, a de dar a vida por ella, expresando al mismo tiempo que hasta dar la vida por ella, que durante su permanencia en las cárceles había observado todos los preceptos del judaísmo. También, o más bien, tampoco sirvieron otros debates que los religiosos sostuvieron con él, con el fin de convencerlo de los errores inherentes a la ley de Moisés. Castro decía a sus acusadores, además, que estaba seguro de que la prosperidad de Holanda se originaba en el hecho de que allí habían sido acogidos los judíos, que tenían para ellos la bendición del Señor, viendo la imposibilidad de convencerlo de renunciar a su judaísmo y más aún de convertirlo al catolicismo, aunque no fuese más que para evitar la horrible muerte en las llamas de la hoguera. El Tribunal de la Inquisición lo condenó el 17 de noviembre de 1647 por herético y apóstata
al auto da fe que se realizaría el 15 de diciembre del mismo año en Terreiro do Passo, la plaza ubicada delante del Palacio Real en Lisboa, donde serían enjuiciados otros 34 judaizantes más. Poco después, la Inquisición lo entregaba a la justicia secular para ser quemado vivo en la hoguera. Sobre la fecha exacta en que Isaac de Castro sufrió la pena de muerte, existen varios testimonios, pero en definitiva se sabe que no tuvo lugar el mismo día del auto da fe. Isaac Cardoso, contemporáneo del mártir, señala al respecto el día 22 de diciembre de 1647. Joao de Moraes Homem, escribano de crimen de la corte en la casa de Suplicação, anota en la última página de las actas del proceso de Castro con fecha 3 de enero de 1648, vi quemar vivo en el sitio de Chafariz, en que se quema a los judíos, a José de Lis, por otro nombre Isaac de Castro, y vi cómo su cuerpo se reducía a polvo y ceniza. El testimonio más extenso sobre los últimos días de Isaac de Castro se debe al agente diplomático de Francia en Lisboa, Lasnier, quien con fecha 30 de diciembre de 1647 despachó un informe a su superior, el cardenal Mazarin, en París, por considerar que de Castro era de origen francés, consiguió permiso del Tribunal de la Inquisición para conversar sobre su permanencia en Francia e intentó vanamente convertirlo al catolicismo con el propósito de aminorar la pena que habría de pronunciar finalmente el tribunal. De acuerdo a lo señalado por las guías, de Castro le agradeció la gentileza de preocuparse por su persona. Cuenta el diplomático que asistió al auto da fe en que se condenó a de Castro, de no más de 22 años de edad, y que concurrió asimismo a su ejecución. Lasnier, que escuchó a de Castro persistiendo hasta el fin en su fe religiosa, terminando su agonía en voz hasta con las palabras hebreas Elí Adonai Sabahot, concluye su informe expresando que nunca había presenciado tanta resolución y perseverancia en persona alguna. Noticias sobre este auto da fe y el martirio de Sagda Castro fueron recibidas solo pocas semanas después en Ámsterdam. Los Parnasim de la comunidad judía portuguesa enviaron varias cartas a los estados generales lamentando el hecho de que tres presos de la Inquisición de Lisboa, ciudadanos de Ámsterdam, hayan sido obligados por ella a renunciar a su fe y de que un cierto varón joven, también ciudadano de Ámsterdam, de nombre Isaac de Crasto, fuera quemado vivo en esta ciudad el 15 de diciembre pasado, en presencia de los ya mencionados otros tres judíos. En Ámsterdam, la muerte de Castro enlutó no solo a su familia, a sus familiares, entre los cuales se contaba su hermano, el famoso impresor David de Castro Tartas, sino a toda la comunidad. El Jajam Saúl Levi Mortera pronunció una oración fúnebre en su memoria. Varios poetas, Salomón de Oliveira y Jonah Abravanel, entre otros, le dedicaron una elegía en hebreo y en español respectivamente. El famoso rabino de Ámsterdam, Jajam Menachem Ben Israel, en su obra Esto es Esperanza de Israel, publicada en Ámsterdam en 1650, hace mención de él en un párrafo diciendo que era conocido nuestro y harto inteligente en las letras griegas y latinas. Existe además, aunque solo en un manuscrito, una recopilación de elogios varios que curiosos diversos dedicaron al martirio de Isaac de Castro, de Crasto Tartas. En Lisboa fue quemado vivo por santificación del nombre del Señor Dios a 23 de diciembre de 1647. Procesos en contra de cristianos nuevos procedentes de Brasil continuaron todavía hasta mediados del siglo XVIII, afectando principalmente a residentes de Río de Janeiro y de Bahía, ciudad esta última que, según expresaron algunos viajeros franceses, estaba llena de judíos. No existen antecedentes, sin embargo, que permitan suponer que estos acusados hayan tenido nexo con los sefardíes del Brasil holandés antes de
1654. Para concluir, digamos que por lo menos hasta el año de 1716, algunos judíos de Ámsterdam contaban con familiares en el Brasil, los que, por cierto, vivían allí como cristianos. En el caso de Jacob Israel Franco, nacido en Idaña, Portugal, quien a la edad de 27 años contrajo matrimonio en Ámsterdam en 1669, dejando constancia en tal oportunidad de que su padre se encontraba aún en el Brasil. También tenemos el caso de David Israel Bernal, el cual en su testamento concebido en Curazao en el año de 1716 deja la suma de 10.000 florines a su sobrina Ana María, a sus sobrinos Pedro y Manuel y a su cuñado Francisco Núñez de Bernal Miranda, esposo de su hermana Isabel, residentes en Bahía. Todos estos herederos no reclamaron la herencia de los Parnasimbeas de Ámsterdam, quizás para evitar problemas con el Tribunal de la Inquisición de Bahía, que ciertamente tenía sus informantes que los mantenían al tanto de las actividades sospechosas de los cristianos nuevos allí radicados. Bueno, una historia realmente bastante trágica, la de este personaje que nos citabas, acusado por la Inquisición, por criptojudaísmo, aunque también nos has contado que supo moverse como pez en el agua en estas situaciones hasta que finalmente ya no pudo ser. Te agradecemos que nos hayas traído este relato que junto a los demás conforman una idea muy aproximada de lo que fue la vida de aquellos primeros sefardíes en el continente americano. Y seguiremos recorriendo esas huellas, esos pasos en próximas entregas. Muchas gracias, David Rosenthal.